Cedeño, coordinadora de la organización Voto Joven. Wanda, bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, es un placer estar por acá. ¿El simulacro es para aprender a votar? ¿Es simulacro del CNE o este órgano sí promueve la participación? Bueno, esta pregunta creo que es valiosísima para comenzar. El simulacro, aun cuando no es un mandato legal, sí es parte de los hitos que conforman cualquier proceso electoral en Venezuela. Históricamente se utilizan para que el Consejo Nacional Electoral pueda poner en marcha y probar el sistema electoral, el funcionamiento de las máquinas, del software, pero por igual que pueda medir si efectivamente la herradura, tal y como está pautada para esta elección, es decir, el proceso de votación, por donde uno pasa para identificarse, luego activar la máquina y posteriormente votar, está dispuesto de la mejor forma posible, quita el menor tiempo posible a los votantes y de esta manera pues puede facilitar el proceso. De manera que luego del simulacro, pues el Consejo Nacional Electoral tiene la oportunidad de hacer pequeños ajustes sobre el proceso de manera que la experiencia del votante sea más sencilla. En el caso de los nuevos electores e incluso de viejos electores, los simulacros son valiosísimos porque efectivamente les permiten tener el primer contacto directo con el sistema electoral. Hay distintos puntos a nivel nacional, más de 1000 puntos, y alrededor de esos 1000 puntos habrán algunos que tendrán máquinas electorales, en donde podrán usar la máquina electoral. Eso es algo que quizás muchos no lo sabían. Las máquinas electorales en Venezuela cambiaron en 2020 a propósito de un incendio que ocurrió durante el COVID. Y pues debido a la abstención que vivimos durante años pasados y en 2021, la poca votación que vivimos, pues mucha gente no se ha familiarizado con estas máquinas, por lo cual es importante conocerlas, saber qué ha cambiado y cómo también votar con ellas. Pero luego también pueden conocer la oferta electoral, pueden entender un poco más cuáles son efectivamente los pasos para ejercer el voto, que insisto, cada vez son más sencillos y de esta manera estar preparados para el día de la elección. Es básicamente prepararnos e informarnos para que el 28 de julio sea más sencillo votar. Ya avanzamos en la jornada específica, pero a estas alturas, ¿cómo se ha comportado el tema de registros? ¿Se ha difundido bien? ¿Se ha logrado con altos porcentajes? En el caso pues de cómo se ha comportado la difusión sobre el proceso electoral en sí mismo, yo creo que es necesario señalar que el Consejo Nacional Electoral mantiene una deuda dentro de este cronograma. Como parte de las 5 actividades más importantes dentro del proceso, se pautó una campaña comunicacional de más de 100 días de duración. Esta campaña se supone que debía difundir la información sobre el proceso electoral para que las personas estuviesen al tanto de en qué punto se encontraba el proceso. Sin embargo, desde el 5 de marzo hasta ahora no se ha dado respuesta sobre esta campaña y tampoco se ha difundido la información. Pero especialmente esto afectó el proceso especial de inscripción y actualización de datos, precisamente porque no hubo difusión desde el ente institucional que dirige las elecciones en Venezuela para promover la inscripción de los nuevos votantes. Hubo además múltiples obstáculos dentro de Venezuela y fuera, pues más aún. Dentro de Venezuela solo se activó una jornada de 29 días de extensión con tan solo 315 puntos fijos, sin claridad sobre el resto de puntos disponibles que podían moverse a lo largo de la jornada, pero además con muy poca difusión. Fuimos las organizaciones y particularmente desde la coalición, la Red Electoral Ciudadana, nos encargamos de difundir pues los puntos habilitados para inscribirse, los requisitos, pero además la importancia de participar como nuevos votantes en este proceso. En el caso de los votantes en el exterior, fueron los grandes excluidos del registro, aun cuando Venezuela, de acuerdo al R4B, la plataforma de Naciones Unidas, tiene más de 7.2 millones de migrantes fuera del país, pues para las elecciones en el exterior solo lograron inscribirse 508 nuevos votantes alrededor del mundo. Efectivamente, estos votantes no representan pues la realidad y la densidad poblacional que tiene en este momento Venezuela, pero más aún limita
el ejercicio de los venezolanos en el exterior. Y esto ocurrió pues porque el Consejo Nacional Electoral decidió imponer requisitos contrarios a la Constitución para garantizar el registro de los venezolanos en el exterior. Dentro de esos requisitos pues se encontraba pedir un estatus migratorio regular. En algunos casos, pues también pedían una tarjeta de residencia con más de 3 años de expedición y con más de 5 años de duración, lo cual sin duda alguna limita el ejercicio del derecho al sufragio para los venezolanos migrantes. Por lo cual estamos enfrentando una elección sin duda alguna con un registro electoral desfasado, pero aún así hay que destacar que con todos estos retos, en el caso de Venezuela, los jóvenes se inscribieron, mostraron además mucho interés por participar y en este momento son quizás quienes están más ávidos de información sobre cómo votar. Y es por eso que el simulacro también se presenta como una oportunidad valiosísima para los jóvenes venezolanos para que se familiaricen con el proceso. ¿Se cuentan votos por candidato? ¿Servirá de termómetro para eso o solo las formas de votar y algunas dudas? Usualmente en el simulacro no se hace conteo de votos, es decir, aun cuando las máquinas están funcionando, estas no están emitiendo efectivamente un conteo sobre el candidato por el cual se vota. Sí es cierto que se ha instaurado un mito en torno al simulacro relativo a que las máquinas guardan la información y esos votos se reflejan entonces para el día de las elecciones y hay entonces votos dobles de personas que participaron en el simulacro y personas que participaron en las elecciones. Sin embargo, insisto, esto es un mito. Nuestro sistema electoral y las auditorías que se hacen previo al proceso pues demuestran efectivamente la robustez del software, pero además al momento de la constitución de mesas, el día de la elección, efectivamente no hay forma de negar que no hayan votos en la máquina, pues efectivamente tienen que sacar un acta en donde se refleje que la máquina está en cero, que no tiene ningún tipo de votos adelantados. Por lo cual, pues efectivamente el simulacro no cuenta votos, sirve para informar, sirve para que el Consejo Nacional Electoral pruebe las máquinas, pruebe el propio sistema y haga los ajustes necesarios. Y como ciudadanos, pues nos toca participar principalmente porque nos informamos y facilita que el día de la elección nuestra participación sea más sencilla. Por ejemplo, ¿se deben responder dudas como dónde, en qué sitio quedó la foto de Edmundo González Urrutia? Sí, sin duda alguna van a tener acceso al tarjetón que se va a usar de hecho en la máquina durante la elección, por lo cual van a tener la oportunidad pues de evaluar cuáles son los candidatos, dónde están ubicados y con esto también tenerlo en claro para el día de la elección. Bueno, por cierto, Wanda, esta semana comienzan ya formales las campañas. ¿Qué diferencia hay con lo que sucede hoy? Porque ya los vemos caminando por distintas calles. Con respecto a la campaña, pues primero creo que es necesario señalar, el 4 de julio inicia oficialmente el proceso de campaña y para este periodo estamos previendo desde la sociedad civil y estamos alertando un aumento en la persecución y criminalización hacia los activistas políticos. Aun cuando la esperanza sostiene este proceso, aun cuando pues efectivamente la población venezolana quiere expresarse a través del voto, es necesario destacar que este proceso y una de las características que ha tenido ha estado marcado pues por la violencia política, por la persecución a los activistas principalmente de 20 Venezuela y de otros partidos políticos de la plataforma unitaria. Y de esta manera, pues también de alguna forma se ha buscado quizás quebrar la campaña. Nos estamos enfrentando además a una campaña con medios de comunicación disminuidos en Venezuela. En la televisión nacional, pues no se televisan los discursos de Edmundo, de María Corina, aun cuando algunos canales han hecho excepción y han podido entrevistar a Edmundo González, la realidad es que esto no ocurre en la mayoría de los casos, mucho menos en las radios, y pues la prensa impresa en Venezuela se perdió. Pero además es necesario destacar que se ha hecho uso de la
comunicacional del Estado y por igual de recursos públicos para hacer campaña a favor de Nicolás Maduro. Por lo cual estamos ante una campaña, o bueno, un proceso de pre-campaña, lo que hemos visto hasta ahora, este periodo gris en donde no está quizás regulado por la ley, excesos y además una campaña desigual. Hemos visto persecución, criminalización, cierres de vías, cierres de negocios que apoyan pues la campaña de María Corina e incluso hemos visto un nuevo patrón especialmente dirigido hacia las juventudes. En ese sentido, pues el Acuerdo de Barbados, que se refiere justamente a una campaña justa, a un acceso igualitario a los medios de comunicación, pero por igual a los medios de financiamiento para las campañas, debe hacerse sentir. Es necesario que efectivamente quienes están haciendo la evaluación del Acuerdo de Barbados tengan la posibilidad de señalar lo que está pasando en este momento con la precampaña e impidan que siga ocurriendo para la campaña. Y en el caso de la población en general, pues es necesario que frente a esta situación de violencia política y en muchos casos de desinformación, creemos redes de apoyos para verificar las noticias, para enviarnos información veraz y oportuna, pero además también para confirmar ciertas situaciones que puedan o tiendan a desmovilizar el voto. Debemos recordar que estamos frente a un contexto que no es sencillo, es una elección muy compleja, pero aún así mantener la esperanza necesita por igual de la articulación ciudadana en la cual todos podemos aportar. Wanda Cedeño, coordinadora de la organización Voto Joven, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo.